Hola, nosotros somos la empresa Fanac. Les presentamos Donomic, un ungüento enfocado en el tratamiento del herpes simple, elaborado a base de la capsaicina y compuestos flavonoides como lo son el ácido transinámico y la quercetina. La presentación correrá a cargo de Baltasar Jaramillo María del Carmen, Durán Bocanegra Francisco Uriel, Rodríguez Olvera Ana Laura, Ugalde Güemes Nicolás Esaú y su servidora Gómez Silva Lindio Shamar. Se trabajó en el desarrollo de este ungüento debido a que encontramos que personas de todo el mundo sufren de VHS1 con mayor frecuencia en labios. Esto debido al contacto que se tiene con personas infectadas. Bien, ahora les voy a hablar brevemente acerca de la enfermedad que trata nuestro producto, el VHS1. La infección causada por el virus del VHS1 es muy contagiosa, frecuente y endémica en todo el mundo. Se adquiere mayoritariamente durante la infancia y dura toda la vida. La gran mayoría de estas infecciones son en la boca o a su alrededor, aunque puede darse también en algunas ocasiones en zonas genitales. La infección por herpes labial suele ser asintomática y la mayoría de las personas infectadas por VHS1 en realidad no saben que lo están. Entre los síntomas del herpes labial cabe citar las dolorosas vesículas o úlceras en la boca o a su alrededor. Las úlceras de los labios se denominan habitualmente como calenturas o pupas labiales. Antes de la aparición de las úlceras, las personas infectadas suelen notar una sensación de hormigueo, picor o quemazón en esa zona. Tras la primera infección, las vesículas o úlceras pueden reaparecer periódicamente y la frecuencia de estas varía de una persona a otra. Ahora, ¿a qué nos dedicamos? Como lo mencionaba al inicio, nosotros desarrollamos un ungüento, el cual, como algunos otros medicamentos que actualmente ya se encuentran en el mercado, tiene como objetivo reducir la intensidad y frecuencia de los síntomas, más sin embargo no cura la infección. La materia prima que vamos a utilizar para obtener nuestros compuestos de interés, los cuales son la capsaicina, el ácido transinámico y la quercetina, es el pimiento, el cual tiene por nombre científico Capsicum annuum. Y como características macroscópicas, encontramos que es una planta anual herbácea con sistema radicular pivotante y profundo que puede llegar de los 70 a los 120 centímetros aproximadamente. Posee un crecimiento limitado y cuando la planta adquiere cierta edad, los tallos se lignifican ligeramente. Este posee hojas lampiñas, enteras, ovales o lanceoladas con un ápice muy pronunciado, acuminado y un peciolo largo o poco aparente. Ahora les voy a hablar de nuestros compuestos de interés, que son estos tres que tenemos aquí. El primero es el de este lado, que es la capsaicina. Es un metabolito secundario originado de las plantas del género Capsicum annuum y se trata de un compuesto orgánico nitrogenado de naturaleza lipídica, el cual era considerado como un alcaloide, pero con el tiempo se reconoció que en realidad era un vaniloide. La estructura de la capsaicina demuestra que es un compuesto bastante apolar, con cadenas hidrocarbonadas largas. Este compuesto es sólido a temperatura ambiente, así como también actúa como un analgésico externo, cicatrizante y antiinflamatorio, eficiente para el tratamiento de varias patologías degenerativas. El siguiente que tenemos es el ácido cinámico. Se han obtenido muchos derivados del ácido cinámico, los cuales exhiben propiedades terapéuticas debido al doble enlace carbono-carbono que posee. La molécula del ácido cinámico tiene dos isómeros, que son el cis y el trans. La forma trans es la de mayor abundancia en la naturaleza y es la que en este caso nosotros empleamos para nuestro ungüento. En cuanto a su estructura, podemos ver que la molécula del ácido cinámico contiene un grupo fenilo, un propenilo y un grupo carboxilo unido a este último. El doble enlace que posee la molécula es lo que le permite que pueda estar ya sea en su forma cis o en su forma trans. Posee también grandes aplicaciones médicas, entre ellas, y una de las más importantes, es por lo cual nosotros lo empleamos, es que es un potente antiviral. Y por último, de este lado, tenemos la quercetina, que es un flavonol ampliamente distribuido en plantas, es un antioxidante como muchos otros compuestos heterocíclicos, fenólicos, que también cuenta con grandes propiedades antivirales, además de la capacidad de disminuir la hinchazón y el dolor, entre muchas otras propiedades.
medicinales de las cuales aún no se tiene la información suficiente, y como ejemplo de estas podríamos decir que se puede utilizar para el tratamiento de enfermedades cardíacas o para tratar el colesterol alto. Yo les hablaré de dónde obtendremos los 3 metabolitos. Como mi compañera ya mencionó, usaremos el Capsicum annuum L, el pimiento. Así que hablaré un poco de lo que es la planta del pimiento. La planta del pimiento es un semiarbusto de formas variables, alcanza una altura de 0.6 a 1.5 metros y la semilla se encuentra adherida en el centro del fruto. Esta es de un color blanco crema y tiene forma aplanada, lisa y reniforme. Su diámetro es de 2.5 a 3.5 milímetros. La planta presenta una raíz pivotante, luego se desarrolla un sistema radicular fasciculado que puede llegar a cubrir un diámetro de 0.9 a 1.2 metros. El tallo del pimiento puede tener forma cilíndrica, glabro, erecto y presenta una altura variable dependiendo del chile o del pimiento que estemos tratando. Las flores están insertadas en los puntos donde se ramifica el tallo o axilas, encontrándose por cada ramificación. En el fruto grande que vamos a usar nosotros, normalmente se encuentra una sola flor por cada ramificación. Bueno, hablemos ahora de lo que es el fruto. El fruto nos dice que es una baya que presenta de 2 a 4 lóculos con una cavidad entre la placenta y la pared del fruto, siendo esta parte la que más se aprovecha en todos los ámbitos. El fruto es de forma globosa, rectangular, cónica o redonda y de un tamaño variable, pero como ya he mencionado, nosotros vamos a ocupar el tamaño grande. Es de color verde al principio, pero conforme va madurando el fruto, termina siendo de colores ya sea rojos, naranjas o amarillos, o inclusive morados, dependiendo de la madurez del fruto y de la variedad que vayamos a usar. Bueno, hablemos un poco del proceso. El proceso que tomaremos aquí será primero el cultivo, que se dan las flores. Bueno, primero crece la planta, se dan las flores se marchitan y empiezan a brotar los frutos. Una vez los frutos verdes empiezan o maduran, cuando alcanzan su madurez, se cortarán, se cosecharán o cultivarán. Cuando esto pase, llevaremos los chiles a lavar con agua con 80 o 90 o 100 partes por millón de cloro para eliminar toda la tierra y todas las bacterias que puedan ser dañinas. Una vez esto suceda, una vez tengamos ese fruto ya limpio, se secará porque no pueden para evitar generar hongos. Una vez tengamos el fruto, el pretratamiento que se le hará para la hora de la extracción será el siguiente, y es que se separarán en partes, dejando solamente el pericarpio y la placenta del pimiento, sin semillas y sin la rama que lo acompaña, sin el péndulo. Después de tener solamente el pericarpio y la placenta del pimiento, se llevará a molienda, dejando intervalos de 30 a 60 segundos para evitar que este pimiento se caliente y vaya a perder o perdamos estos metabolitos. Bueno, y como tal, ¿cómo obtenemos el producto o cuál es el proceso de obtención del mismo? Pues lo que se lleva a cabo básicamente es una maceración, ¿vale? Que como tal, la maceración pues es un proceso de extracción
que entre materias de diferentes estados físicos, en este caso sólido líquido, en el cual los compuestos de interés que nosotros vamos a ocupar se encuentran en la materia prima, en este caso, en la materia prima, y estos poseen cierta solubilidad, por lo cual se usa como tal un disolvente con polaridad afín para que ya así se puedan arrastrar y poder separarlos, ¿vale? De la misma manera se puede utilizar una lixiviación, que como tal una lixiviación es una operación unitaria, o una extracción igual sólido líquido, y pues consiste como tal en la separación de las sustancias de interés, en este caso, mediante un disolvente. Igual, como comentaba, el disolvente pues tiene que ser afín a nuestro soluto para que así puedan extraerse o pueda arrastrar como tal todos los compuestos de interés, ¿vale? Tenemos una imagen que nos ilustra como tal el proceso de la maceración. Tenemos el soluto y tenemos un disolvente el cual está en contacto con nuestro soluto o nuestra materia prima, de la cual con el paso del tiempo pues va a extraer los diferentes compuestos de interés y tenerlos para su próxima ya sea cuantificación o análisis de los mismos. Como tal, el proceso inicia en el lavado de los pimientos, en este caso. Luego se lleva a cabo lo que es un liofilizado para preservar como tal la materia prima en lo que llega su tiempo de uso. Después de esto, bueno, una vez que tenemos ya la materia, se hace como tal un pesado para ver cuánto es lo que vamos a ocupar. Una vez pesado, se lleva como tal a la molienda para poder optimizar el proceso de maceración. Después ya en un mezclador se lleva como tal la maceración y se mete en este caso los pimientos con el disolvente y se mezclan. Después de un tiempo estos se van a sacar, se van a filtrar y posteriormente se va a llevar a cabo la evaporación para poder así eliminar el solvente, en este caso, el disolvente, y pues dejar como tal el producto final y el producto de interés, en este caso. ¿Cómo se identifica y analiza los compuestos de interés? Lo primero sería recalcar que se debe de tener cuidado con fraccionar la muestra extraída y eliminar las interferencias, ya que puede alterar nuestros resultados. Como se trata de compuestos volátiles, resulta mejor opción obtener una separación por cromatografía HPLC en fase reversa, en las que se podrán separar los compuestos ligeramente polares con una fase estacionaria polar de manera constante, teniendo en cuenta que los capsaicinoides son ligeramente apolares y los compuestos fenólicos son polares. La determinación de estos compuestos se lleva a cabo de diversas técnicas cualitativas y cuantitativas. En este caso, como los capsaicinoides son los encargados de causar el grado de picor en una especie de chile, se ha utilizado una prueba organoléptica llamada escala Scoville, que consiste en ir diluyendo el extracto cada vez más hasta que el picor sea indetectable. Esto va a ser dado por un jurado y el grado de dilución corresponde a las unidades Scoville o SHU. Aunque esta escala es muy utilizada y es muy fácil, no es muy exacta ya que depende de varios factores como la subjetividad humana. En esta imagen se puede ejemplificar un poco mejor lo que acabo de decir y en el caso de que nosotros que escogimos el pimiento, según la escala Scoville es 0, ya que no presenta ningún grado de picor. De manera cualitativa se pueden utilizar la cromatografía de capa fina para los compuestos capsaicinoides, comparándolos en base a un estándar, y en este caso sería la capsaicina pura en la placa de sílice con fase móvil de éter etílico y hexano para posteriormente analizarlo por luz UV.
Y para los compuestos fenólicos se suele ocupar un método espectrofotométrico que se llama Folincio-Caltiu, que reacciona a un pH básico con una muestra formando un complejo azul y se mide su absorbancia por espectrofotometría UV-Vis a 765 nanómetros usando un estándar de ácido gálico, que es un compuesto conocido. Para las pruebas cuantitativas, la primera mencionada, como ya había dicho, es la espectrofotometría UV-Vis, utilizándose para determinar la concentración y medir la cantidad de luz absorbida o transmitida por descomponer la muestra a diferentes longitudes de onda. Para los capsaicinoides, al obtener la muestra fraccionada, se someterá a una espectrofotometría UV-Vis utilizando un estándar de una solución de vanilina en acetato de etilo, obteniendo un resultado entre los 400 y 800 nanómetros. Aquí cabe mencionar que como escogimos el pimiento, tendrá muy poca cantidad de capsaicinoides, pero aún así nos serán útiles para nuestra formulación. Y bueno, pues en el caso de los compuestos fenólicos, la técnica más utilizada es una técnica acoplada para obtener mejores resultados, llamada cromatografía líquida de alta resolución, acoplada a una espectrometría de masas, donde primero la muestra se someterá a un fraccionamiento en HPLC adicionada a una interfase llamada TOF-ESI, creando unos picos de iones moleculares de alto peso molecular que se basan en determinar de mejor manera las masas exactas, y además, unido a una espectrometría de masas, nos aporta una segunda dimensión con la separación por tiempos de retención en relación de masa y carga. Posteriormente y alternativamente se ha propuesto el uso de la cuantificación con resonancia magnética nuclear, que se estima que es más exacta y precisa. Sin embargo, aún esta técnica no es muy utilizada por todo este sector. El tema que abordaremos a continuación sería en qué forma farmacéutica se presenta nuestro producto, comenzando por el envase primario. Si bien nuestro envase primario será base hecho de aluminio, ¿por qué aluminio? Bueno, esto en base a sus propiedades, que voy a mencionar unas cuantas. En este caso, una de ellas sería la maleabilidad, que, bueno, consiste en la capacidad de deformarse ante un esfuerzo bajo. También está la impermeabilidad, que es, el envase de aluminio brinda un aislamiento total del producto contenido en el envase con el medio externo, y por ello asegura la inalterabilidad de sus características por un mayor tiempo. También funciona como una barrera a rayos ultravioleta. El bloqueo total de la luz que brinda estos envases asegura una protección superior a cualquier otra. Aparte de que también es ligero, pues como sabemos el aluminio es un material de un bajo peso, entonces básicamente es fácil de transportar. Como podrán ver en la pantalla, este sería el diseño de nuestro envase primario, comenzando por la parte frontal, donde podemos observar pues el nombre de nuestro producto, Donomic, así como en la parte superior el símbolo que nos representa como empresa. Los elementos que podemos ver también son el pimiento, que es de donde la principal materia prima de donde nosotros obtuvimos los componentes para hacer nuestra fórmula. También debajo de se puede ver los principales compuestos que utilizamos, que serían el ácido transinámico y la quercetina. Como podrán ver, dentro de esto conteneremos una forma farmacéutica semisólida. Todo esto en base a la norma 072 SSA1 del 2012, que la norma sirve para el etiquetado de medicamentos herbolarios. Posteriormente les presento lo que es la parte trasera del envase primario, donde las indicaciones o los puntos que conocemos aquí sería la vía de administración, que es cutánea no ingerible, la indicación terapéutica,
que está indicado para el tratamiento del herpes labial, así como la dosis recomendada y modo de uso. Esta nosotros le indicamos como aplicarse una capa delgada del producto hasta cubrir completamente el área afectada y la piel circundante. Las reacciones secundarias pueden en ocasiones de presentar ardor y enrojecimiento. Las contradicciones, bueno, este producto no puede ser aplicado a pacientes que son alérgicos a los componentes de nuestra fórmula. Y hasta el final tendríamos lo que es nuestra dirección de donde se encuentra nuestra empresa. Al principio les mostraba las medidas del envase primario, que serían de 15 centímetros por 4 centímetros, con todo y tapa. Si hablamos específicamente de la tapa, sería una de 2 centímetros por 2 centímetros, dejando el envase de aluminio en 13 centímetros. Todo esto para que contenga alrededor de 40 gramos de nuestra fórmula. Bueno, ahora les voy a hablar un poco del envase secundario, el cual estará hecho de cartón y tendrá las siguientes medidas. La altura del producto será del envase secundario será de 15.4 centímetros, ya que el envase primario mide 15 centímetros de largo. De ancho será de 4 centímetros y de la profundidad será de 2 centímetros. En total, el largo del empaque será de 12 centímetros, el alto de 19.4 centímetros. Ya viéndolo en una estructura en el cartón sin haber realizado el molde. Las leyendas que incluye el empaque secundario son la denominación genérica, la forma farmacéutica, la concentración, la dosis y modo de empleo, las contradicciones, reacciones adversas, la vía de administración. También contiene el lote, la caducidad y el precio máximo al público. Y bueno, para concluir, para finalizar, la conclusión es que Donomic, nuestro producto, pues es un producto que está hecho a base del extracto de pimiento, gracias a las propiedades que tiene la capsaicina, en este caso la sustancia capsicum, que, bueno, tiene propiedades antibióticas y nos brinda como tal una respuesta positiva en el combate contra el virus del herpes simple. Igualmente, la identificación de los metabolitos dentro de la capsaicina fue muy esencial porque, como tal, estos metabolitos son los que nos dan el efecto antiviral, ¿no? Y antioxidante. Entonces, el análisis de estos pues es de vital importancia para el uso de nuestro producto. Y como tal, también la presentación de la forma farmacéutica, pues se evaluó para ver cuál era la mejor, y la vía tópica es en donde se pueden aprovechar mejor las propiedades de estos metabolitos y que otorga igual los efectos terapéuticos disminuyendo la replicación del virus del herpes simple y como tal la vida de ¿no? Entonces, pues Donomic es un muy buen producto que nos ayuda como tal contra este virus. Muchas gracias.